hará. Y esta es la obra del Espíritu Santo que también hace nuestra vida, porque algunas lecciones que estoy haciendo con algunos hermanos de la iglesia, como la lección que se llama Viviendo en el Espíritu, eso es una lección número 5 del nivel 1 de su nueva vida en Cristo. Estoy haciendo un discipulado en línea con dos chicos de la iglesia. Uno tiene 12 y el otro tiene 12 o 12 años y 13 o 11 y 13. Y realmente me llenan de satisfacción porque ellos son muy puntuales a la hora del discipulado en línea y hacen las lecciones. Y esta semana hemos tenido la oportunidad de ver esta lección que se llama Viviendo en el Espíritu y aprendiendo un poco más de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y esta lección dice que cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón, cuando la persona reconoce que le hace falta a Cristo en su vida y por fe recibe a Jesús en su corazón, en ese mismo momento ocurren muchas cosas que el creyente no lo sabe. Y una de las cosas que ocurre es que Dios nos hace hijos de su iglesia, del cuerpo que es la iglesia. Recibimos el Espíritu Santo, nos bautiza en su Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo, nos hace miembro de la iglesia que es el pueblo de Dios y también, bueno, en este momento no recuerdo dos cosas más muy importantes, pero una de estas cosas quiero tratarla en el día de hoy, que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Corintios. Si ustedes se ubican allá en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pensando rápidamente y como diríamos en el día de hoy, parece que el apóstol Pablo tenía muchos problemas como plomero en el Titanic. ¿Se imaginan ustedes un plomero tratando de solucionar los problemas que tenía el Titanic cuando se estaba hundiendo? Bueno, el apóstol Pablo también tenía muchos problemas, pero muchos problemas con el inicio de la iglesia, con un grupo de creyentes que estaba en Corintios, y también tenía otros problemas más que era influenciado por otras culturas, como la cultura de los griegos, porque antes de leer este pasaje debemos decir que el apóstol Pablo tenía influencia de algunas culturas y una de las culturas que influenciaba mucho era la cultura griega, porque los griegos siempre despreciaban sus cuerpos, es decir, los griegos despreciaban sus propios cuerpos. Ellos decían que su cuerpo no servía para nada, que lo que servía era lo de que hay adentro, lo interno, que lo de afuera no era bueno. Y algunos de los escritores de los griegos, como Epicleto, escribía así: soy una pobre alma encadenada en un cadáver. Esto lo escribió Epicleto. No sé si era un filósofo griego, pero aparentemente sí. Pero también había un proverbio griego que decía algo como esto: el cuerpo es una tumba. Bueno, entre una cosa y otra nos hace pensar de que los griegos despreciaban o consideraban malo lo externo. Este cuerpo no sirve, lo único que sirve es lo de adentro. Entonces,
podemos decir que Pablo se enfrentaba a esta cultura, a la influencia de los griegos sobre la vida de muchos cristianos, y es como que no quedaba alguna salida, y porque esta postura o esta influencia hacía dos cosas, por lo menos, sobre la vida de algunas personas, o mejor dicho, dos actitudes. Uno, trataban con rigor a su propio cuerpo para humillarlo, es decir, para aplastar todos los instintos malos que a veces suelen salir de nuestra mente o de nuestra tendencia de la carne. Entonces los griegos tenían una salida, aplastar esos instintos. Y la otra es que daban rienda suelta al cuerpo y hacían lo que querían. Así que esto era un problema bastante serio para los hermanos de Corintios, porque muchos de los hermanos le escribieron al apóstol Pablo para preguntarles, hacerles preguntas bastante serias sobre algunas cosas muy puntuales, no tan solo de la vida de la iglesia, sino también sobre el matrimonio, que las preguntas, podríamos decir, están a partir de 1 Corintios capítulo 7 en adelante. Y una de esas tantas preguntas que le hicieron al apóstol Pablo es decir, bueno, ¿es bueno casarse? Bueno, esas eran las preguntas. Ahora, quiero invitarles a ustedes que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Hoy vamos a ver estos dos pasajes bíblicos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Según ustedes pueden tenerla en diferentes versiones de la Biblia, pero quiero leer lo que encontré en la versión, la Biblia Jerusalén. Dice así: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio. Procuren que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Así lo traduce la Biblia Jerusalén, la Biblia latinoamericana, que es una versión católica. Después, otra versión de la Biblia, que algunos lo consideran no como una muy buena versión, Dios habla hoy, dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. Muy interesante. Ahora quiero leerle este mismo pasaje en la Reina Valera contemporánea. Dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Bueno, para decir verdad, hay muchas personas que dicen que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran. Es más, muchas veces participamos de conversaciones o escuchamos que alguien dijo: yo soy dueño de mi vida y nadie debe meterse. Yo soy dueño de mi propio cuerpo o de mi propia vida, así que ustedes no se metan en nada. Así que si fumo, ¿a quién importa? Y si tomo, ¿a quién importa? Si me drogo, ¿a quién importa? Ustedes no lo hacen, lo hago yo. Hay personas que piensan de esta manera. Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran. Ahora,
aunque ellos piensan que esto es libertad, porque uno dice, yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, aunque algunos piensan de que ellos tienen la libertad, lo que sucede es que ellos son esclavos de los deseos. Así que cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y vive en nosotros. ¿Sabes, o mejor dicho, sabes dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nuestra vida, en el creyente. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Puede estar contristado, puede estar entristecido por nuestros pecados, pero no se va. Él está allí. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Jesús dijo, es necesario que me vaya y enviaré el Consolador. Ese Consolador es el que te guía, el que te sostiene, el que te anima. Sería el Paracleto, el que cumple la función de un andamio para el albañil. César hace trabajos de albañilería y sabe la importancia que tiene el andamio a veces en ciertas alturas cuando tiene que trabajar. Entonces el Espíritu Santo también podríamos decir que cumple, podríamos decir, como esa función del andamio, de sostenerte. Pero el Espíritu Santo está en tu vida y eso es muy importante de entenderlo para aquellos que son creyentes. Él habita en la vida del creyente. Por eso el apóstol Pablo acá escribe, ¿no sabéis que fuiste comprado con precio? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque ustedes ya no son dueños de hacer su propia voluntad, ahora son hijos de Dios. Tienen al Espíritu Santo, son templo del Espíritu Santo. Y aquí aparece una expresión que ustedes ya la han leído, dice, comprado por precio. Podríamos decir que se refiere, Pablo muchas veces habla con algunos ejemplos tratando de mostrar lo que quiere decir. Pero es como que Pablo estaría refiriéndose a un esclavo que fue comprado en una subasta. Es decir, nosotros los creyentes hemos sido comprados por Cristo en una subasta donde nadie nos quería, Él nos amó. Fíjense qué grande amor ha tenido el Señor para depositar sus ojos en nosotros y comprarnos a ese precio elevado que conocemos, que es la sangre de Cristo. Podríamos decir que si una persona vive en un edificio ajeno, debe procurar no violar las normas establecidas en dicho lugar. No se pueden subir de a 5 personas en el ascensor, solamente se permiten 3. Y si subimos 6 o subimos 5, estamos violando las leyes de ese edificio. Bueno, así también podríamos decir, como nuestro cuerpo pertenece a Cristo, no debemos violar sus normas en el diario vivir. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en el ambiente. Una de las cosas que podemos ver acá en este pasaje bíblico es al apóstol Pablo hablándonos con mucho fervor, o podríamos decir con qué ardor el apóstol Pablo persigue el pecado para destruirlo. Él no era una persona imprudente al punto de dejar el pecado seguir su camino. Bueno, nunca una persona imprudente sería, siempre tengo arranque de iras y nunca hago nada para solucionar esos arranques. Siempre ofendo a las personas cuando hablo y quedan algunos un tendal, entonces no hago nada para solucionar ese problema. El apóstol Pablo no era así.
podemos imaginarnos una imagen muy diferente, a veces a la nuestra, porque él, por sus escritos, podemos entender que él era una persona que perseguía el pecado al punto de matarlo, de destruirlo. Si ustedes leen las cartas, sus escritos, podrán ver que hay muchas expresiones que nos da esa sensación como que él trata de matar al pecado. Por ejemplo, acá en el versículo 18 dice, huyan de la inmoralidad, huyan. Eso es matar al pecado. Entonces, estas expresiones nos hacen pensar de que era un hombre que no permitía dejar que el pecado siga teniendo circulación en su vida, sino trataba de hacer algo. Y eso es que era matar al pecado. Así que en esta mañana yo quiero decirte, si vos estás dispuesto a matar también tus propios pecados, porque Dios vive en tu cuerpo, el Espíritu Santo vive en tu cuerpo y tenés que hacer algo para matar a ese pecado que trata a veces de dominarte. Y el apóstol, en muchas expresiones, dice algo similar como esto: huyan de la fornicación. Bueno, debemos entender de que en estas preguntas que los creyentes le hacían al apóstol Pablo y la cultura que Pablo estaba escribiendo era una cultura que a veces los paganos mezclaban lo inmoral en los cultos, en el culto de adoración, y entonces sucedía de todas las cosas. Por eso también el apóstol Pablo habla de esta manera. Y él dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En el versículo 19, ustedes han sido comprados por precio. Así que consideremos este argumento del apóstol Pablo, porque para ver si nosotros somos capaces de matar al pecado. Primera expresión, comprado soy por precios. Esto es lo que dice el pasaje bíblico. Versículo 20, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Versículo 20, Reina Valera contemporánea. Somos del Señor. Somos del Señor. Muchas veces ese pensamiento llega a nuestra mente. ¿Y seré hijo de Dios o no? Otro dice, yo no soy ni chicha ni limonada. Pero no te olvides, si tenés a Cristo en tu corazón, sos del Señor. Si has recibido a Cristo en tu corazón por medio de la fe, sos del Señor. Somos del Señor. ¿Saben por qué? Tanto por creación como por redención. Y aquí en este pasaje bíblico lo que se tiene particularmente en vista es lo último. Hemos sido comprados. Redención. Nos redimió. Nos compró de nuevo. Fuimos comprados por precio. Si nosotros nos imaginamos en la cruz, vemos esa etiqueta con el precio que el Señor Jesús nos puso. Nos consideró tan valioso que estuvo dispuesto a pagar por nosotros el precio de su propia sangre. Y a veces nos consideramos falto de valor. Mi vida no vale nada, dicen algunos. No sirvo para nada. Me detesto como soy. El Señor te ama. ¿Qué amor tuvo que tener el Señor Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz? Y siendo esto así, ya no podemos considerar más mi cuerpo como posesión mía. Si yo lo he tomado, es decir, si he de tomarlo y usarlo de la manera que quiera,
entonces estoy actuando como un ladrón, porque mi cuerpo ya no es mi propio cuerpo, es el cuerpo del Señor, donde Dios habita, a Él le pertenece. Deberíamos tener otra actitud, de emplear mi cuerpo para glorificar a Dios, a quien le pertenece. Muchas veces debemos decirle a nuestra cabeza, pensá en aquel cuya frente fue ceñida por espina. Debemos pensar con nuestra cabeza en el Señor, que su frente fue ceñida con espinas. A veces tenemos que decirle a nuestra mano, trabajad para aquel cuyas manos fueron clavadas en la cruz. A veces debemos decirle a los pies, hacé la voluntad de aquel cuyos pies fueron traspasados. Y a veces debemos decir al cuerpo, sé el templo de aquel cuyo cuerpo fue golpeado, dolido por el maltrato. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque tanto la parte material como lo inmaterial del hombre es de Dios. Así que el apóstol Pablo, en medio de todas estas situaciones y tratando de resolver los problemas que a veces la iglesia se le presentaban en la iglesia, especialmente en la iglesia de Corinto, él escribe a los cristianos y le dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? No ignoren, el cuerpo que tienen es del Señor. Si el Señor habita en ustedes, el cuerpo es del Señor. Están ustedes y ustedes ya no son dueños de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque han sido comprados por el precio, a un precio muy elevado. ¿Y quién pagó ese precio? Cristo pagó ese precio en la cruz. Por lo tanto, den gloria a Dios. ¿En qué? En su cuerpo, pero también en su espíritu, porque las dos cosas son de Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro. Y aquí está muy claro. Y acá podemos encontrar algunos privilegios. No debe olvidarte que vos no sos tu propio proveedor. Vos no sos dueño. Es decir, vos tenés un dueño ahora. Y ese dueño es el Señor. Él es el pastor de los pastores. Entonces, este es un privilegio. Vos no eres tu propio proveedor. Las ovejas son alimentadas por su pastor. Dios te alimenta. Tampoco eres tu propia guía, porque el Señor es quien te guía. Tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Obviamente, esto envuelve algunas responsabilidades. Por ejemplo, si no es tuyo tu cuerpo, ya no eres, podríamos decir, no tenés la libertad de dañar a tu cuerpo ni tu alma, porque es del Señor, pertenece al Señor. No es tu cuerpo para que obres en caprichos y seguir tus propios prejuicios o hacer tu propia voluntad, una voluntad extraviada, se entiende, ¿no? O tus propios apetitos insanos. Somos totalmente de Dios, cuerpo y espíritu. Esto incluye el hombre entero. Y somos de Dios para siempre. Una vez pagado el precio, eres del Señor.
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Yo he puesto algunas reflexiones para mí que el pasaje me habla y me dice. Por ejemplo, ¿tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? Para mí no. Otra expresión que saco del pasaje, otra reflexión que saco del pasaje para mi vida es: no utilice tu cuerpo para usarlo o emplearlo en propósitos viles. ¿Qué sería un propósito viles? ¿Qué sería usar el cuerpo en cosas viles, inmorales? No utilices tu cuerpo. Siento que eso me dice el Señor. Debes emplear tu cuerpo para glorificarlo a Dios. Quizás como una reflexión para concluir en esta mañana. ¿Qué sería algo que destruye el cuerpo? Si somos creyentes, estamos hablando en medio de las ovejas. ¿Qué sería algo que destruye tu cuerpo? El pecado. Pero seamos más puntuales. El pecado en general destruye el cuerpo. ¿Qué? No escuché bien, Iris. ¿Exhibirlo? Ok, ahora entiendo. Gracias. Los juicios. Ah, los vicios. Entré a Google y buscando quizás, quiero decirle algo, hay muchas cosas en Google, pero hay otras cosas que sería bueno averiguar mejor, pero entré solamente para ver qué sería una forma o qué afecta al cuerpo. Y dice, ahí sale los tatuajes. Estuvimos paseando con mi esposa y hemos visto muchas personas con tatuajes en su cuerpo, pero no con unos, sino con cientos, su cuerpo entero con tatuaje. Pero hay algo que no dijeron, pero quizás sea bueno tenerlo en cuenta. El exceso de comida. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Ok. El exceso de comida. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Hay algo que quiero ser muy disciplinado, quiero ser muy disciplinado especialmente con el tema del descanso. Entonces, Éxodo habla seriamente, 6 días trabajarás
y el séptimo día descansarás. La pregunta es si a veces la falta de descanso trae algún tipo de trastorno sobre nuestra vida. Aún siendo creyentes y siendo muy activos dentro de la iglesia, podemos no estar descansando lo que sea lo correcto que nos hace bien a nuestra vida. Delante de Dios, un creyente activista dentro de la iglesia que trabaja todo el tiempo y no descansa nunca, no sé, tengo mis dudas si es realmente del agrado del Señor. Entonces el hecho de no tener muy en cuenta lo que el Señor dice en su palabra, que debemos trabajar tantos días y un día descansar, eso me parece que deberíamos tenerlo muy en cuenta, porque ahí me parece que podemos estar errando, es decir, errando de no descansar. Eso me hace pensar a mí en la vida de joven, que trabajaba sin parar, horas extras de lunes a domingo, y seguía por la necesidad, la ambición, por tener unos pesos más y un montón de cosas, me ha hecho que sea una persona que nunca descanse. Pero eso ante los ojos de Dios o ante la mirada de Él, aún como hijo de Él, siendo creyente, estamos en falta. Eso afecta también al cuerpo. Para terminar, sí, descansar físicamente, un día en la semana. Y esto es para todos nosotros. El próximo domingo voy a estar hablando del Sabbat y voy a arrojar más propuestas propuestas bíblicas y propuestas que son buenas para el creyente para que tenga muy presente. No es la idea de Dios que trabajemos 6 días en la semana y el séptimo día lo dedicamos para tareas de la casa, para otras cosas más que tengan que ver con el trabajo. La idea de Dios es descansar. Tampoco es la idea de estar descansando sin hacer nada. Cuando descanso, contemplo a Dios, me conecto con Él. Este es otro tipo de descanso que me gustaría que hablemos para ayudar a los hermanos y también a nosotros mismos, porque nos hace bien agradar a Dios. Para concluir, creo que es muy claro lo que Pablo dice acá a los creyentes de Corintios y también a los creyentes de la actualidad, a la iglesia de Peñiel. La palabra de Dios es también para nosotros. Cuidemos nuestro cuerpo, porque no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Recuerden, no somos dueños de nuestros cuerpos, porque habita Dios en nuestra vida. Cuidemos, fuimos comprados a un precio elevado y ustedes saben bien que la Biblia dice al precio de la sangre de Cristo. La palabra exhortativa de Pablo aquí para nosotros es la última. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es un mandamiento de parte de Dios. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos y también en su espíritu. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y gracias por hacernos pensar en la gran necesidad de agradarte a ti, que vives por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por hacernos recordar que fuimos comprados a un precio muy elevado y ya no somos dueños de hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, sino debemos glorificar a través de nuestra vida tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.